Hola amigos, bienvenidos a este cuarto video de EndoTips. Muchísimas gracias por el recibimiento que le han dado a este canal. Cada día somos más, estamos cerca de los 600 miembros y el video de insulinización temprano fue visto más de 1000 veces. Gracias por hacer este sueño de realidad, de crear un canal de comunicación directo con todos ustedes que aman la medicina y que quieren ver mejor a sus pacientes. Un canal donde intentamos dar mensajes sencillos, directos, claros, en un esfuerzo honesto, libre de cualquier influencia, de hacer que la medicina se haga cada vez más y mejor, de una manera mucho más sencilla. Cada semana me encuentro con el mismo problema de saber hacia dónde seguir, cómo seguir. Si hacer más amplios los temas que vamos viendo, como fue aquel del diagnóstico de la diabetes, la insulinización vista la vez pasada, la importancia del control metabólico, si vamos abarcando a temas más importantes. Y bueno, me he decidido finalmente por avanzar a un tema que realmente es fundamental en nuestro trabajo diario: cómo iniciar la terapia oral. He decidido que después de este video, el quinto o cada 5 videos, vamos a hacer uno especialmente para recapitular, revisar sus preguntas y puntualizar los 4 videos previos. Y así es como hoy, bienvenidos a este tema que me parece y deseo realmente sea de su agrado y sea importante para su trabajo diario: cómo iniciar el manejo oral de la diabetes. Resulta increíblemente sorprendente cómo los médicos iniciamos de manera diferente el manejo de nuestros pacientes con diabetes. Lo iniciamos como lo sentimos, como lo creemos, como lo hemos visto, como lo hemos leído, como creemos que debe ser. Y para esta razón, para evitar este tipo de confusión, diferentes asociaciones a nivel mundial, diferentes países, han determinado algoritmos o guías de tratamiento, que no es otra cosa más que una orientación de cómo debería ser el tratamiento. Y así, cada país tiene el suyo, cada asociación médica a veces tiene el suyo. En un mismo país puede haber la de los cardiólogos, la de los internistas, la de la Secretaría de Salud, y esto todavía lo vuelve más confuso. En términos generales, yo diría que de las guías más sobresalientes del mundo son los que en conjunto han creado la ADA y la Asociación Europea de Diabetes, y por otro lado, por su facilidad clínica de interpretación, están las guías de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, la ACE. Cada una de ellas tiene situaciones muy interesantes, muy importantes, que vamos a discutir aquí poco a poco. Independientemente de ello, casi todas las guías del mundo coinciden en que es la metformina el tratamiento inicial del manejo de la diabetes tipo 2. Y esto lo vamos a ir discutiendo poco a poco, porque si bien es cierto, no aplicaría para todas las condiciones, y eso es lo que vamos a ver en unos instantes. Analicemos los algoritmos. Uno de los algoritmos que más me gusta, si no es el que más, es el de la ACE. El de la ACE me gusta porque le dice claramente a un médico que el inicio del tratamiento de la diabetes depende del nivel de hemoglobina glucosilar. Y le dice, si es menor de 7.5, inicia una monoterapia. Si es mayor de 7.5 y quizás hasta 9, debes iniciar una terapia dual o quizá una triple. Y más de 9, dependiendo de las circunstancias, podrías incluso pensar en usar insulina como terapia inicial. Pero no solamente le dice eso, sino que les forma en cada columna, tanto de monoterapia como dual, triple, el orden en que ellos recomiendan que se deben usar los fármacos. Y así, en monoterapia ustedes pueden ver a metformina en primer lugar, el agonista del receptor de GLP-1, el SGLT2, después el DPP-4, posteriormente el TZD, y el inhibidor de glucosidasa intestinal, y finalmente las sulfonilureas silinidas. Pueden ver un triangulito amarillo que significa precaución, que tiene que ver con los efectos secundarios que pueden producir estos medicamentos, y en verde van a ver en las columnas, en las 3 columnas, implica
cómo los estudios de prevención y reducción cardiovascular que han mostrado beneficio, tanto los GLP-1 como los SGLT2, hacen la clara observación, como lo hacen las demás guías, de que si tienen un defecto de este tipo, sería el medicamento ideal para utilizar en estas circunstancias. Es decir, si tiene, lo voy a hablar un poco más adelante cuando hable de las guías de la ADA, que me gustan más. Pero bueno, aquí pueden ver entonces que metformina se preferiría sobre el GLP-1, principalmente por su costo y por la amplia experiencia clínica que hay. Y en este sentido, entonces, tendríamos que hablar particularmente de algo importante. Prácticamente todas las guías dejan a la metformina como el tratamiento inicial ideal para el manejo de la diabetes. Pero ojo, aquí mismo lo dice, si un paciente tiene y debuta con glucosiladas de 9, 10, 11, no debes intentar ir con monoterapia con metformina, sino que ya debes ir con terapia doble o triple. Pero eso no es lo más importante. Yo quisiera dejar bien claro cuáles serían los tips del uso de metformina como manejo inicial. El primero es el nivel de glucosilada, pero el segundo y más importante es la dosis, porque les va a sorprender la enorme cantidad de médicos que pretenden controlar la diabetes con media metformina o con una metformina. Y ahora sí que una no es ninguna. Y lo que es peor, yo siempre en mis foros aprovecho para bromear con este punto y decir que pomada de la campana y una tableta de metformina en el tratamiento de la diabetes es lo mismo. Incluso si la quieren cambiar por Yodex y ponerla cerca del páncreas, ahí en la región epigástrica, a ver si calentando con el Yodex le da capacidad de bajar la glucosa. Y esto es una broma, pero créanme que es verdad. ¿Qué otros puntos tenemos que manejar con metformina muy claros? Segundo o tercero sería ya recordar la tolerancia. 1 de cada 3 pacientes no tolera metformina fácilmente. Es tremendamente irritante para el estómago. Antes de prescribirla, el médico debería preguntar si el paciente tiene una úlcera gástrica activa, si tiene un reflujo gastroesofágico muy sintomático, o si el paciente tiene historia de intestino irritable o diarreas crónicas. Porque 1 de cada 3 pacientes tiene diarrea, tiene náuseas o incluso vómito y no tolera la metformina como tratamiento inicial. Entonces, ¿cuál es el otro consejo después de preguntar? Inicia despacio. Inicia con media o una tableta después de cenar 2 o 3 días. Ve incrementando poco a poco hasta llegar a la dosis fisiológica, que debe de ser de menos de 1500 a 2 gramos al día. Hay estudios que han demostrado que si tú te vas a más de 2 gramos al día, como sería dar 3 tabletas, que sería el equivalente a 650 miligramos, tu reducción de glucosilada cuando vas de 2 a 2.6 gramos es de solo 0.1 y los efectos secundarios se duplican, es decir, vas a perder tolerancia y no vas a ganar más eficacia. Entonces, lo ideal con la metformina es que pares en 2 gramos y que si quieres mejor la combines para lograr mayor potencia. ¿Cuál sería el otro punto que podríamos nosotros discutir? Además, bueno, uno de los más importantes es vigilar la función renal. Cuando la tasa de filtración glomerular cae por debajo de 45, yo creo que tendrías que empezar a pensar, primero tendrías que tener una dosis muy baja, no más de 1 gramo, y segundo, empezar a pensar en suspenderla. De hecho, desde menos de 60 de tasa de filtración glomerular se recomienda bajar la metformina a no más de 1,5 gramos. Hay algunos artículos que han estirado un poquito más la zona de filtración glomerular en que la puedes usar, pero en términos generales debe de estar reducida por debajo de 60, muy reducida por debajo de 45 y algunas guías dicen que incluso suspendida. Yo en lo personal, arribita de 30 lo sigo usando con dosis de 1 gramo y combinada generalmente con algún otro fármaco, pero también habría que suspender, por supuesto, cuando la tasa de filtración al momento del diagnóstico está alterada. ¿Qué más es importante hablar del inicio del manejo? Me parece que en México la inmensa mayoría de los pacientes
en México debutan con niveles de hemoglobina glucosilada muy altos. Yo mostré en uno de los videos pasados cómo más del 60% de los pacientes, 70% debutan con síntomas, poliuria, polifagia, polidipsia, pérdida de peso, alguna infección, porque los niveles de hiperglucemia son muy altos. Es decir, en México la inmensa mayoría de los pacientes deberían iniciarse con terapia dual o incluso triple. Eso es algo que hace falta meternos más en la cabeza y que cambiaría la historia del paciente con diabetes en México, ir a una terapia dual de inicio. Hoy, con las nuevas drogas, los DPP4, los inhibidores de SGLT2, los agonistas del receptor de GLP-1, es muy fácil iniciar con terapia dual porque no producen hipoglucemia y no solamente no producen ganancia de peso como sería con las sulfonilureas, sino que tendríamos la opción de tener efectos benéficos más allá de la glucosa. En los últimos 2 años, los inhibidores de SGLT2 se han posicionado claramente como la segunda mejor opción a la adición a metformina o junto con metformina de inicio sobre el DPP4, que es una muy buena opción. El GLP-1 también lo es y sobre todo es el más potente de todos, con la comodidad de que puede ser semanal, como el caso de semaglutida, de dulaglutida, pero recuerden que aquí el problema es el costo que se eleva enormemente. Sulfonilureas no deben ser descartadas. La gente en América Latina, en nuestro país, es pobre y las sulfonilureas son eficaces, son seguras bien utilizadas y son baratas. ¿Tienen el riesgo de la hipoglucemia? Sí, sobre todo si uno no conoce bien al paciente y no usa las dosis correctas. ¿Tienen el riesgo de aumento de peso? Sí, pero hay que insistir en el cambio en estilo de vida. Y esto es mucho más claro y hablaré en unos cuantos minutos más, para no hacerlo muy largo el video, sobre lo que la ADA lo ha dejado claramente como el grupo de bajo costo. Finalmente, terapia triple es sumamente eficaz, poco utilizada de inicio. Difronso lo mencionó hace algunos años, pero cuando uno combina, por ejemplo, un DPP4 con un SGLT2 y con metformina, es una terapia triple ideal que incluso está cambiando la historia del manejo de la diabetes normal. Porque en lo personal les puedo demostrar muchísimos casos con glucosiladas de 10 de inicio o de 11, incluso tengo hasta de 12, que tradicionalmente deberían haber ido con insulina de inicio, que los he logrado rescatar con 2 tabletas al día. Hoy en día existen de manera comercial inhibidores de SGLT2 como dapaglifosina, como canaglifosina, como empaglifosina con metformina, que con una sola toma al día completan una buena dosis, y si lo combinan con un DPP4 con metformina, completan sus 2 gramos de metformina y tienen dosis muy buenas tanto de DPP4 como de SGLT2. Y esa terapia triple no produce hipoglucemia, da beneficios más allá de la glucosa y rescata muchísimos pacientes, de tal manera que creo que deberíamos intentarlo mucho más seguido. Este es el algoritmo conjunto de la Asociación Americana de Diabetes y la Asociación Europea de Diabetes. Es muy famoso, es muy conocido y vamos a analizarlo rápidamente. ¿Qué tiene de nuevo el algoritmo? Bueno, me gusta que lo divide en un grupo que tiene que ver con la gente pobre, que antes no se tomaba en cuenta, cuando el tratamiento es costoso, cuando el costo es un problema, y donde revive a las sulfonilureas y a las TZDs, advierte de los efectos de hipoglucemia, aumento de peso, efectos sobre insuficiencia cardíaca, de las TZDs, de las fracturas y demás, pero le dice al médico, pues úsalas cuando el problema sea el costo. También tiene un apartado para el grupo que tiene que ver con la obesidad, cuando lo importante es perder peso, y le da prioridad al GLP-1 y al SGLT2 junto con la metformina. Cuando es hipoglucemia, también tiene un apartado para decirle al médico, ¿te preocupa la hipoglucemia en tu paciente? Tienes DPP4, GLP-1, SGLT2, TZDs, los puedes combinar entre ellos y armar tu terapia dual o tu terapia triple. Y tiene un nuevo apartado que hasta los cardiólogos en sus guías tienen, que tiene que ver cuando tienes un evento cardiovascular ya realizado, o cuando tienes insuficiencia cardíaca o daño renal.
Los resultados de los últimos estudios en protección renal con los inhibidores de SGLT2 son impresionantes y será motivo de un video alguna vez aquí, como también los beneficios cardiovasculares probados por ambas moléculas, de tal manera que este escenario ha puesto incluso un punto a discusión que ha puesto nerviosos a mucha gente, porque hay asociaciones que han dicho abiertamente: si el paciente ya se infartó, si el paciente tiene un evento, un síndrome coronario agudo, inicia independientemente de la glucosa con un agonista del receptor de GLP-1 o también con un ISGLT2. Y esto no debería ser visto de esta manera. ¿Qué es lo que no me gusta de estas guías? Precisamente esto, que si lo ven, lo primero que llama la atención o lo primero que enfoca el médico es como si toda la diabetes se tuviera que controlar solamente con estos fármacos, cuando las cosas no son así. Solamente el 20% de los pacientes, y a veces menos en algunas poblaciones, tienen un evento vascular primario cuando debutan como diabéticos. Es decir, el 80% de los pacientes no caen en este rubro al momento del diagnóstico. Eso puede quizá distraer al médico en que, para mí, la estrategia de tratar la diabetes es un arte, es un rompecabezas donde uno pone piezas y va agregando otras más hasta que se hace un traje a la medida del paciente. Y eso es quizá lo más importante que hoy quiere decir. Si no, el video sería muy largo. Hay mucho que decir, quizá hagamos después algunos subgrupos de este tema, pero ¿cuáles serían los tips finales de este video? Primero, muy rara vez vas a necesitar monoterapia, a menos de que diagnostiques tempranamente, que detectes un paciente en un check-up, que hagas una curva de tolerancia a la glucosa y que el paciente empieza. La mayor parte de los casos tienes que usar terapia dual o terapia triple, y entonces intensifica desde el principio. Eso es una gran ventaja, se vence la inercia clínica en esa situación. Mira al paciente, conócelo bien, revisa hasta los costos, los riesgos de hipoglucemia, la función renal, cómo está el corazón, individualiza cada caso y trata al paciente con las dosis correctas de los medicamentos. Y así, amigos, hemos llegado al final de este cuarto video. Gracias por ser parte de EndoTips. Manda tus comentarios, manda tus preguntas, oriéntame en qué es lo que quieres que sigamos discutiendo. Pero sobre todas las cosas, cuídate mucho. Gracias por ser parte de este club. Hasta pronto.